Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm. Riders on the storm. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, Bueno, una madrugada más aquí, Rubén, para tratar la historia y sus misterios. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, John. Buenas noches, oyentes. Y decir que buenas, oscuras y secretas noches. Efectivamente, hoy después de haber pasado unas navidades comiendo turrón hemos vuelto cargados de temas y uno de los temas centrales de nuestro programa de hoy va a ser los servicios secretos y servicios de inteligencia, sus más oscuras maneras de actuar, ¿no? A lo largo de la historia, porque haremos un repaso de los servicios de inteligencia a lo largo de la historia. Así es, siempre han estado ahí desde, la más remota antigüedad hasta la actualidad. Y aunque hay gente que le duele escuchar esto, a veces son necesarios para mantener la seguridad de un Estado. Es verdad que hay muchas inmoralidades, pero es necesario. Y en la otra historia, con el tema que empezaremos hoy, será el final de la Primera Guerra Mundial. Tantos mitos en este final de la Primera Guerra Mundial, esa famosa puñalada por la espalda que decían los militares alemanes que había surgido desde la propia Alemania, cuando afirmaban que Alemania no había sido derrotada militarmente. Esto ahora hablaremos de ello, porque hoy en día hay muchos historiadores que tampoco se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto es que Alemania militarmente no estaba derrotada, militarmente. Todo este mito lo que sí fue el germen para, podríamos decir, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo una puñalada por la espalda, pero no vino de Alemania. Eso sí que lo podemos afirmar. Pues aquí quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios, hoy reformado ciudadano, quien se encargará de guiar en estas madrugadas de Onda Polígono a este Chupacabras. Pues sin más dilación, aquí y ahora da comienzo el Chupacabras. like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Hoy en la otra historia, el final de la Primera Guerra Mundial. El primer día de 1918, el general Pershing se opuso con éxito a la solicitud urgente de los aliados de que Estados Unidos enviara la mayor cantidad posible de tropas y que inmediatamente después de su llegada éstas se incorporaran a unidades británicas y francesas. Temían que los alemanes estaban planeando un gran golpe de efecto antes de que un ejército estadounidense bien entrenado llegase al frente y estuviese a punto. Pershing únicamente aceptó la solicitud de Pétain de que 4 regimientos de afroamericanos que estaban ya en Francia se incorporasen a las divisiones francesas, y así lo hicieron durante el resto de la guerra.
Al comenzar 1918, ninguno de los frentes, ni el occidental, ni el italiano, ni el de Salónica, ni el turco, fueron escenarios de una gran ofensiva que decidiese la guerra. En el antiguo frente oriental, las negociaciones para la firma del Tratado de Paz ruso-germano se interrumpieron durante un par de semanas al comienzo del Año Nuevo. El 17 de febrero se produjo un cambio drástico en el antiguo frente oriental, al fracasar las interminables negociaciones de paz de Brest-Litovsk entre los bolcheviques y los alemanes. Las condiciones alemanas eran demasiado duras para que los bolcheviques las aceptaran. De inmediato, los alemanes se dispusieron para reanudar su ofensiva en el frente oriental. ...52 divisiones alemanas atravesaron la línea de alto el fuego de noviembre y empezaron a ocupar de nuevo territorio ruso. Lenin y Trotsky sabían que había que firmar la paz, pero su solicitud era rechazada por los alemanes, que ahora, de hecho, como veían que la guerra iba muy bien en el frente oriental, que prácticamente Rusia estaba totalmente desmembrada, pues exigieron unas condiciones todavía más duras. Tras una violenta reunión de Lenin con su consejo dirigente, en el cual el líder revolucionario amenazó incluso con renunciar, al final obtuvo 116 votos contra 85 a favor de las nuevas condiciones más duras alemanas. Finalmente, a las 5 de la tarde del 3 de marzo de 1918 se firmó en Brest-Litovsk el Tratado de Paz ruso-alemán. Después de la firma de este Tratado de Paz, quedaron bajo la influencia de las potencias centrales un inmenso territorio con innumerables recursos. Aparte, los bolcheviques aceptaron también la devolución inmediata de 630.000 prisioneros de guerra. Las potencias centrales ahora podían volver todo su potencial y esfuerzos bélicos sobre el frente occidental, antes de que la ayuda estadounidense empezase a ser decisiva. ¿Estaban aún a tiempo las potencias centrales de ganar la guerra? Sí. Estaban a tiempo y, de hecho, si vamos al año 1917 y principios del 18, vemos que los imperios centrales son todo prácticamente victorias. El caso del frente oriental en Rusia. Y bueno, tras Brest-Litovsk, Alemania obtiene un gigantesco territorio que abarcaría Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia. Y además se repartiría con el Imperio Austrohúngaro lo que es la zona de Ucrania. Respecto a Finlandia, se separaría de Rusia y también pasaría a formar parte de los imperios centrales como un aliado. De hecho, hubo un pequeño batallón de cazadores finlandeses que se enfrentaría a los británicos. No solo en el frente oriental había malas noticias para los aliados, sobre todo perder a Rusia, que era una de las grandes potencias que habían comenzado la guerra en la Entente. Tenemos también en el año 18 el famoso Tratado de Bucarest, que Rumanía, que era miembro de los aliados también, que termina capitulando. Previamente había sido conquistada y había un pequeño reducto del ejército rumano en Besarabia. Este Tratado de Bucarest prevé que todo el petróleo de los campos petrolíferos que había en Ploiesti pase a depender de manos alemanas durante un periodo de 99 años. Y además, territorialmente, Rumanía pierde la provincia de Dobruja a manos de Bulgaria. Lo único es verdad que Rumanía sale beneficiada porque Besarabia, que había sido de Rusia, los alemanes se la entregan como un pequeño gesto de amabilidad. Y bueno, y siguiendo hablando de malas noticias para los aliados, tenemos el caso de los Balcanes. En Salónica, previamente en el año 16, Serbia y Montenegro habían salido de la guerra porque, Bulgaria y Austria-Hungría habían conquistado estos dos territorios. Los aliados habían retirado a Salónica en Grecia. Grecia había entrado en la guerra al lado de la Entente, pero el frente era favorable a los imperios centrales, sobre todo al ejército búlgaro que estaba desplegado en la zona y que además había provocado dos derrotas a los anglo-franceses y griegos en la batalla de Monastir y en la batalla de Doiran. Por si fuera poco, Albania, que era un país neutral, no se adhirió a los imperios centrales, pero cooperó con ellos. Incluso el ejército albanés
llegó a apoyar a la causa búlgara y austrohúngara en la región. Otro frente que también iba bastante mal para los aliados a finales del 17 fue Italia. Sobre todo hay un acontecimiento que es bien conocido, que es la batalla de Caporetto, el ejército austrohúngaro lo que hizo fue romper el frente en los Alpes, avanzar de una manera fugaz sobre el norte de Italia. Esto fue gracias en parte todavía a un desconocido que era el oficial Erwin Rommel. A muchos les sonará de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Afrika Korps. Pues bueno, estaba al frente de un destacamento alemán que se infiltró en la retaguardia enemiga, en Longaron, y desde ahí desbarató el ejército italiano, con lo que se pudo romper el frente. Esto fue una catástrofe para el ejército italiano porque tuvo 300.000 bajas y además los austrohúngaros se presentaron a escasos kilómetros de Venecia, arrebatando una gran parte de la industria pesada. Si vamos al frente occidental, el ejército alemán en el año 17 y principios del 18 se mantuvo estático, no hizo ninguna ofensiva. Sin embargo, los aliados tuvieron grandes pérdidas, básicamente en dos batallas. Una fue la de Cambrai, que emplearon por primera vez tanques en masa, pero lo emplearon de una manera de apoyo a la infantería que fue una manera muy errónea en la mayoría de carros. Aunque en un principio sobrepasaron las trincheras enemigas, la mayoría luego quedaron frenados por cañones y por artillería emplazada en emplazamientos escondidos y fueron liquidados prácticamente todos los tanques y expulsados, el territorio que habían ganado expulsados. La otra batalla sería Passchendaele. Participaron básicamente tropas de la Commonwealth, australianos, neozelandeses, hindúes, sudafricanos. Por cierto, estuvo el famoso escritor Tolkien en esta batalla. Y también acabó en desastre porque la ofensiva fue escogida justo en plenas lluvias otoñales y el campo de batalla se convirtió en un auténtico barrizal. Se conoció como la batalla del barro porque quedó prácticamente todos empantanados, lo que fue muy fácil para los alemanes. Los australianos y las tropas de la Commonwealth se convirtieron en blancos fáciles. Esto derivó en una serie de motines en el ejército francés, que prácticamente esto es muy poco conocido, pero se llegó a amotinar casi el 60% de las divisiones. Esto tardó meses hasta que se tuvieron que enviar tropas incluso de otros ejércitos como el británico para paralizar estos motines. Y esto estuvo a punto de decir la guerra, y si no la decidió es porque los alemanes no tuvieron conocimiento. Sabía que había habido una serie de amotinamientos, pero no se imaginaban la magnitud tan grande en que había sucedido, lo cual si hubieran lanzado una ofensiva, aunque hubiera sido breve, los alemanes hubieran roto el frente, probablemente. Nunca sucedió porque su información no era precisa. Podemos ir también a los frentes más secundarios, que también van realmente mal en el año 17. Tenemos, por ejemplo, el África Oriental Alemania, que sería la actual Tanzania, en donde había un grupo de soldados alemanes dirigidos por el coronel Paul von Lettow, que básicamente todas estas tropas, aunque eran nacionalidad alemana, eran prácticamente indígenas, pero que eran muy leales al Imperio Alemán y estaban mucho más motivadas que no, por ejemplo, las tropas coloniales al servicio de Inglaterra o de Francia. Este contingente, dirigido, como he dicho, por von Lettow, derrota a los británicos en la batalla de Mahiwa, y además de esta derrota no solo mantiene las posiciones en Tanzania, sino que además irrumpe en el Mozambique portugués, el África Oriental portuguesa, y prácticamente conquista el 70% de esta colonia. Se lo arrebata a Portugal. Portugal, por cierto, estaba en el bando de la Entente. Otro escenario, volviendo a África, sería el de Libia. Había habido una rebelión de las tribus Sanusi contra Italia. Y estas tribus formaron la República de Tripolitania, que se sumó a los imperios centrales y prácticamente conquistó toda Libia, menos las ciudades costeras, que serían Benghazi, Derna, Trípoli, Tobruk, etcétera. Y no solo eso, sino que además irrumpieron en el Egipto británico, que en ese momento estaba dominado por los británicos y provocó en la retaguardia un serio problema. Serían vencidos, pero después de grandes sustos.
Además no fueron los únicos problemas en el patio trasero del Entente. Ese mismo año estuvo el levantamiento de Pascua en Irlanda, que bueno, obligó a sacar tropas a Inglaterra del frente occidental para atender la amenaza de los nacionalistas irlandeses. Aquí nacería el famoso el ejército republicano irlandés, el IRA. Hubo otras revueltas, por ejemplo en el Vietnam francés, hubo también en la India británica, en la zona de Baluchistán. Y bueno, incluso un frente secundario como era Persia, que Persia había sido invadida por Gran Bretaña y Rusia, y el ejército persa se defendía de estas dos amenazas. En el momento que sale Rusia de la guerra, el contingente que había británico queda ahí rodeado y bueno, tiene que hacer una fuga hacia el norte para unirse a las tropas blancas en la guerra civil. Es una columna, la Dunster Force. Para aclarar, la Dunster Force, como estaba explicando, era un contingente británico en Persia que al salir Rusia de la guerra queda atrapado ahí, rodeado del ejército persa y de las milicias, y tiene que ir hacia el norte para enlazar con el ejército blanco en la guerra civil rusa. Y es curioso, aquí hay una aventura que tampoco me voy a parar a narrar, pero se enfrentará a los otomanos. Al final conseguirá salvar el pellejo con dificultad, pero lo conseguirá salvar. Ya yendo al Imperio Otomano, que tenía dos frentes abiertos, a uno es verdad que los aliados les va bien, pero en otro bastante mal. El que les fue bien fue el de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque en el año 1917 había tenido lugar la famosa revuelta árabe. Es muy conocida por la película Lawrence de Arabia, del famoso aventurero inglés, que junto al el príncipe Faisal monta esta sublevación en la península arábiga, que luego además se extenderá hacia Mesopotamia. Y gracias a esta revuelta árabe, el ejército británico puede pasar a la ofensiva, conquistar la ciudad de Gaza y luego más adelante Jerusalén, y además otra segunda columna que partía desde Básora, que estaba ocupada por los británicos, conseguirá alcanzar la capital de Bagdad. Ya por último, si nos vamos al último frente que va bastante bien para los imperios centrales, para el Imperio Otomano concretamente, sería el Cáucaso. El Cáucaso antes del año 17 había resultado desastroso para los turcos, porque el ejército ruso del general Nikolai Yudenich, que además era el general más condecorado por el zar, había irrumpido en Anatolia y les había arrebatado una parte de esta apreciada península turca. Y una vez se produce la revolución bolchevique, se derrumba completamente el ejército ruso, prácticamente se disuelven las unidades, y entonces el ejército turco no solo recupera el territorio perdido en Anatolia, sino que además irrumpe en la Armenia rusa, toma la ciudad de Kars y se extiende por todo el Cáucaso. Además es ayudado por un contingente alemán que desembarca en el puerto de Poti en Georgia. Y básicamente en una carrera espectacular los turcos llegan al mar Caspio, toman la capital de Bakú y se expanden hasta el Cáucaso Norte, y allí además se independizan tres naciones de Rusia que se unirán a los imperios centrales. Una será Georgia, otra será Azerbaiyán, además esta tendrá un importante cuerpo militar, el cuerpo azerí, que se enfrentará a los británicos. Y otra nación será la República de los Montañeses del Cáucaso Norte, que es una federación entre Chechenia, Dagestán, Ingusetia, todas las naciones que hay ahí, estos grupúsculos étnicos que están en el norte del Cáucaso. Y antes de finalizar, también decir que en el mar, bastante mal, resulta el año 17 para los aliados, porque los submarinos alemanes hacen una cacería tremenda de buques mercantes y a Inglaterra la colocan casi al borde del hambre. Rubén, con la retirada definitiva de la Rusia zarista, ahora bolchevique, del conflicto, en teoría quedarían muchas unidades alemanas que estaban destinadas en el frente oriental para acometer una gran ofensiva en el frente occidental y ganar la guerra antes de que los Estados Unidos, con sus hombres y sus medios, inclinasen la balanza hacia el lado aliado, ¿no? Así es, lo único que no todas las divisiones volvieron.
En el caso de las alemanas, muchas fueron trasladadas al frente occidental, pero hay que decir que la mayoría permanecieron en las zonas ocupadas. Austria-Hungría prácticamente no envió ninguna a las zonas amenazadas, permaneció en Ucrania, sobre todo la zona de Galicia y eso. Además había bastantes revueltas, como que a los ucranianos no les hacía mucho gracia ver allí sobre todo a los húngaros, más que a los austrohúngaros, a las tropas húngaras que tenían ahí problemas fronterizos, y tuvo que dejar prácticamente intacto el ejército allí, lo cual no les sirvió de mucho. Bulgaria y Turquía sí que retiraron todos los efectivos que tenían en Rusia y los pudieron llevar a otros frentes, pero donde era importante era el frente occidental, que al final el ejército alemán trasladó divisiones, una decena de divisiones, pero no trasladó más, que sí que hubieran sido decisivas para la ofensiva que tenían planeada en primavera. Estamos pues en la primavera de 1918 y todavía las tropas estadounidenses no son en gran número, y aparte estas tropas podríamos decir que son bisoñas, no son como las tropas aliadas o las tropas de Alemania, que llevan 4 años casi combatiendo y que son tropas ya experimentadas en el arte de la guerra, en esta guerra de trincheras, en esta guerra moderna. Podemos decir que los soldados americanos, incluso la propaganda alemana se encargaba podemos decir, de magnificar esta inexperiencia para que los propios franceses no confiasen mucho en estos aliados nuevos que venían a última hora. Pues sí, decir además que el soldado americano combatió muy bien, el soldado estadounidense en las trincheras. Lo que sí hay que criticar es la actuación de Pershing, del general Pershing, que se ha magnificado sobre todo por la propaganda estadounidense. La dirección de la guerra Pershing la llegó muy mal a su propio ejército. De hecho, vemos que en los pocos meses que luchan los americanos, que prácticamente luchan bastante poco, tiene unas bajas tremendas. Estados Unidos en pocos meses tiene 100.000 bajas, supuestamente contra ya un enemigo derrotado. Y 100.000 muertos, las bajas son 300.000, contando heridos y mutilados, pero 100.000 muertos y otras 300.000 bajas. Esto además se criticó, y es curioso, la mayoría de estas pérdidas las encajó en una batalla que fue la batalla del bosque de Argonne, que luego se pidieron explicaciones al general por esto, que por cierto era un general que tenía pensado más adelante presentarse a la presidencia de Estados Unidos. Esto es bastante curioso. ¿Cómo fue esta última ofensiva alemana, Rubén? La ofensiva de primavera, en que podíamos decir que contaban con efectivos suficientes para intentar dar el golpe definitivo en el frente occidental. Pues fue una ofensiva, durante las primeras semanas fue bastante bien, porque por primera vez se arrolló el frente occidental. De hecho, las tropas, sobre todo las tropas francesas y británicas, fueron muy castigadas en la zona de Amiens. El problema es que no contaban con la ayuda estadounidense que iba a llegar tan pronto. Cerca de mayo ya había casi 10 divisiones estadounidenses, y esto a la altura del Marne, que el acontecimiento fue conocido como Segunda Batalla del Marne. Curiosamente, la primera había tenido lugar en 1914, que los alemanes habían sido frenados a las afueras de París. Pues les pasó exactamente en el mismo sitio, por eso hay el nombre de Segunda Batalla del Marne. Las tropas estadounidenses decantaron la balanza, junto también a otras tropas de otras naciones que había. Por ejemplo, participó unidades de la Legión Checa que estaba en Rusia, participaron. Estuvo el ejército portugués, que sufrió muchas bajas. Aquí también hubo unidades italianas, y las clásicas de la Commonwealth, canadienses, australianos. Prácticamente concentraron todos los ejércitos en esta zona, los aliados, y eso desbarató los planes alemanes. Una vez frenada esta ofensiva, los aliados pasaron a la contraofensiva. Sí, pasaron lo que se llamó la ofensiva de los 100 días. Esto, más que una derrota alemana, fue realmente expulsarles de las posiciones ocupadas que previamente habían ocupado. De hecho, esta ofensiva, antes hemos citado a Pershing en su triste batalla del bosque de Argonne, que sí, que salen victoriosos los estadounidenses, pero a un coste enorme. Esta ofensiva duró verano, fue mucho más lenta que la de primavera y prácticamente fue volver a las líneas iniciales. Es verdad que los aliados la presentaron como una gran victoria, pero prácticamente volvió todo el frente occidental a quedar en tablas
y estancado, pero es verdad que al ejército alemán no se le derrotó, simplemente volvió a las posiciones de partida, ya está. Exacto, las posiciones de partida que podríamos decir que estaban bien fortificadas, estas posiciones que habían ganado no estaban tan bien fortificadas, entonces no pudieron... No, imposibles de penetrar, porque llevaban 4 años los alemanes en esas posiciones, no hubieran podido superarlas de ninguna manera. Y entonces podemos decir que volvemos como al principio de 1918, el mismo línea de frente, pero podemos decir que Alemania tiene más recursos, entre comillas, porque tiene más territorio del que puede sacar tanto recursos humanos como materiales. Entonces, ¿qué ocurre para que se derrumbe las potencias centrales como un castillo de naipes? Pues mira, voy a resumirlo en 2 factores. Primer factor, el económico. Segundo, económicamente. Segundo factor, los aliados de Alemania, que estos de repente sufren una hecatombe militar todos. Una derrota militar, pero solo los aliados de Alemania, no Alemania. Si quieres lo explicamos brevemente cómo ocurre. Empezamos por economía. ¿Qué le pasa económicamente a Alemania? Porque has dicho que ahora mismo daba la impresión de que era autosuficiente. Podía autogestionarse su economía. El problema es que necesitaba un tiempo para poner eso en orden. Volviendo antes a que domina un extenso territorio en el este de Europa, en Rusia, todo este territorio que ha obtenido a costa de la derrotada Rusia bolchevique, podía paliar por primera vez a Alemania el problema del hambre. Básicamente con Ucrania es un granero, le llaman el granero de Europa, está muy abundante trigo y cereal, maíz, etcétera. El problema que los primeros trenes cargados de alimentos no empiezan a salir hasta que ponen todo a punto en mayo de 1918. Pero claro, estos recursos ya estaban esquilmados por la guerra. Hasta el año siguiente, con las nuevas cosechas, no podían realmente atender las necesidades de la población alemana y de sus aliados y de los socios de Alemania. O sea, necesitaban mínimo hasta la primavera de 1919 para poner eso a punto. Problema, que es que ya Alemania no podía esperar tanto tiempo. Estaba al borde de la hambruna. No había apenas alimentos para la población. Las materias primas, exceptuando el carbón de las minas del Ruhr y el acero que venía de Suecia, no había prácticamente nada para seguir fabricando armamento. No había zinc, no había estaño, no había bauxita. O sea, no había municiones. Habían gastado lo último en la ofensiva de primavera, prácticamente gastaron lo último. A todo esto van llegando convoyes desde Ucrania, cuentagotas, pero encima muchos de estos convoyes son boicoteados. Surge una resistencia en Ucrania, 2 resistencias, una sería por nacionalistas ucranianos y otra por los mismos bolcheviques que empiezan a atacar estos convoyes y encima o llegan con retraso o algunos trenes hay descarrilados, lo cual esto afecta negativamente a todos los planteamientos. Empieza a haber brotes de hambre. Por ejemplo, en el norte de Alemania hay lo que se llama el invierno del nabo, porque prácticamente durante una temporada hubo algunos ciudadanos que solo se alimentaron de nabo y hubo varias miles de muertes por hambre. Y bueno, esto genera huelgas, disturbios, que van a precipitar la derrota. Retomando, los socios de Alemania van siendo derrotados y además uno a uno como en un castillo de naipes. Si Alemania económicamente estaba mal, sus socios estaban ya peor. O sea, Alemania estaba al borde de la hambruna y de la hecatombe, pero los otros ya estaban ya con el pie dentro. Si hablamos de Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. En Oriente Medio, por ejemplo, en el año 18 ya se había derrumbado prácticamente el ejército turco. En la batalla de Megido, los turcos tienen casi 90.000 bajas y a partir de ahí, tanto los rebeldes árabes como las tropas de la Commonwealth empiezan a subir por el creciente fértil y arrebatan Líbano, Siria, entran en Damasco, incluso llegan ya a la frontera con Anatolia en la ciudad de Alepo. En los Balcanes la situación es todavía peor porque los aliados reúnen un contingente enorme en Grecia, en Salónica, que está formado por ingleses, franceses, indios, norteafricanos de Marruecos, las tropas coloniales de Marruecos y Argelia, italianos, serbios, griegos, rumanos, un contingente internacional de un montón de naciones. Hay también tropas coloniales vietnamitas, prácticamente de todo el mundo. Y estos hacen una ofensiva contra el sector más debilitado del ejército búlgaro.
Al ejército búlgaro además lo rodean a través del Epiro por la montaña y bueno, aparecen en la espalda. Las autoridades de Bulgaria les entran en pánico y lo que hacen es pedir la paz inmediatamente. Entonces Bulgaria de repente sale de la guerra y esto automáticamente propicia que Turquía también salga, porque Turquía dependía de todo el suministro alemán. Y claro, si Bulgaria sale de la guerra, queda bloqueada, es decir, queda aislada completamente de sus socios, que eran Austria-Hungría y Alemania. Turquía también entra en pánico y bueno, el gobierno que había de los jóvenes turcos al final se disuelve y pide la paz Turquía y sale de la guerra. Y bueno, y tenemos al ejército austrohúngaro que de repente, con la salida de Bulgaria y Turquía, su dispositivo en los Balcanes queda totalmente flanqueado, de repente todos sus flancos quedan vulnerables, los aliados avanzan, se desmorona el ejército austrohúngaro. De hecho, hay un motín en la base naval de Kiel, tiene lugar un motín. Las minorías étnicas que había en el ejército austrohúngaro, como polacos, checos, rutenos, italianos, se amotinan también. O sea, básicamente los aliados hacen un espectacular avance sobre la zona de Kosovo, entran en el territorio ya serbio de Nis y liberan liberan Belgrado, la capital. Y bueno, es más, de hecho Serbia vuelve a entrar en guerra a favor de los aliados porque es liberada. Hay un ala de su avance se dirige a Bucarest. Austria-Hungría queda rodeada en todas sus fronteras y pide la paz. Y bueno, y al pedir la paz Austria-Hungría, entre las cláusulas está que por su territorio pasen las tropas aliadas para invadir Alemania, con lo cual Alemania de repente se encuentra con un flanco sur en Baviera totalmente desguarnecido que va a ser invadido y ya no tiene efectivos para defenderse. Y eso, sumado a la hambruna, a las huelgas y a que tiene lugar un motín en la base naval de Kiel, que se extenderá a Berlín, pues bueno, al final el Kaiser abdica, estalla el país en una revolución, que seguirá una guerra civil, que esto se podrá hablar en otro programa, y bueno, al final tiene que pedir la paz. Hay un armisticio en la ciudad de Copián, y bueno, ahí el 11 de noviembre de 1918 termina la Gran Guerra. Que es curioso que cuando se firma este armisticio de Versalles no hay ningún alto mando militar alemán a la hora de firmar el armisticio. No, fueron generales secundarios todos los que llevaron, ¿no? Gente del cuerpo de oficiales generales, pero del Estado Mayor no hubo prácticamente nadie. De hecho, se sintió como un poco insultado el mariscal Ferdinand Foch, que era el que llevaba toda la reunión dentro del famoso vagón. Se sintió un poco humillado en este sentido. Pero bueno, del Estado Mayor es verdad que salió por patas, hay que decirlo, y que dejó el fregado a todo el Parlamento, al Reichstag, que dejó prácticamente todo el fregado al príncipe Max Baden, que era del Partido Socialdemócrata, y prácticamente aquí se instaurará inmediatamente la República Alemana. Pues bueno, hoy hemos desvelado esta parte, podríamos decir, tan quizás desconocida de la historia de esta gran Primera Guerra Mundial, y esta parte final en la que en muy poco tiempo, en apenas 2 meses, se desmoronó todo los imperios centrales. Sí, fue una cosa que totalmente inesperada. O sea, al final el bloqueo naval británico, el bloqueo que hicieron Alemania comercial, fue el que decidió la guerra, no las armas. No, sí, de hecho, cuando comentabas lo de la hambruna, yo me estaba acordando de una anécdota de que las ciudades alemanas, a principios de 1918, ya no podías encontrar ni gatos ni perros en las ciudades, porque es que todo lo que se pudiese comer se lo habían comido ya, no había nada que... No había nada, o sea, es que no se quedaron sin nada. Esto no pasó en la Segunda Guerra Mundial debido a que se extendió tanto el Tercer Reich, que siempre tuvo recursos suficientes. Es más, en el caso de la Segunda sí que fue derrotada Alemania militarmente. Además fue derrotada militarmente estando en la abundancia de alimentos, que es bastante curioso. O sea, una situación contradictoria a 20 años atrás. Beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies
Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves Hoy, en la sección Mundo Desconocido, nos adentraremos en el funcionamiento de los servicios de inteligencia, que a lo largo de la historia, con sus aciertos y errores, han hecho perder batallas, ganar guerras, derrocar gobiernos, en definitiva, han dado forma al mundo que hoy conocemos. Desde las primeras guerras, los mandos de los ejércitos eran conscientes de la importancia de saber todo lo relacionado con el enemigo, cuáles eran sus posiciones, sus recursos humanos, su intendencia, sus armas, cómo pensaba su Estado Mayor. A lo largo de la historia, los servicios de inteligencia y sus redes de informadores se han dedicado a obtener y recoger todo tipo de información que pudiese tener utilidad para su uso táctico. Toda esa información se procesaba y se transformaba en información sensible, lo que llamaríamos inteligencia. Esta información sensible se valoraba, analizaba y se interpretaba para finalmente distribuir la información a aquellas unidades que le pudiese resultar de utilidad. En la antigüedad este proceso era relativamente sencillo. Básicamente se buscaba saber la posición del enemigo, sus intenciones y sus recursos. En la actualidad, la complejidad de este proceso ha aumentado exponencialmente. Los servicios de inteligencia manipulan millones y millones de datos, de los cuales tienen que filtrar aquellos que puedan ser susceptibles de utilidad. El espionaje es tan antiguo como la guerra y por tanto podemos decir que sus orígenes se remontan a la propia historia del hombre. Quien conoce al enemigo y a sí mismo nunca en 100 batallas correrá riesgo. Esto lo decía Sun Tzu, gran estratega chino en el siglo IV a.C., famoso por su tratado del arte de la guerra. Para iniciarnos en los servicios de inteligencia, nos vamos a ir a la antigua Asiria, donde aparecen los Dayalu, los servicios de inteligencia que tenían estos asirios. La estrategia y las tácticas militares tuvieron gran relevancia, pero no menos fue decisivo el espionaje. Los asirios tenían distintas formas de obtener información sobre sus enemigos. Una que podíamos llamar directa, cuando interrogaban a los cautivos y desertores. Tenía que ser curioso ver un interrogatorio en la antigüedad de los asirios. Eso sí que tenían que tener mano dura, ¿eh? Bueno, luego... no creo que varía mucho de muchas del arte hoy en día. Exacto, ¿no? Eso es lo que hagan algunos. Creo que no ha cambiado nada. Yo creo que hasta han empeorado. Yo creo. Pero bueno, se podrían comparar. Sería curioso hacer una comparativa de un interrogatorio asirio a un interrogatorio de algún servicio de inteligencia de la actualidad. Si podíamos, lo que dice Rubén. Y nos sorprendería. Nos sorprendería, exacto. Pero bueno, otra manera que tenían de obtener información los asirios eran a través de los Dayalu, que se trataba de una unidad del ejército formada por pequeños grupos entrenados para mantener información. Normalmente estos grupos se encontraban acuartelados en guarniciones fronterizas, desde las que se adentraban en el interior del país enemigo, operando como agentes secretos encargados de llevar a cabo expediciones de reconocimiento y espionaje para informar de los movimientos, fuerzas y acantonamientos de las tropas de los enemigos y de la política y de la economía de estos. En otras ocasiones estos servicios secretos se hacían pasar por comerciantes para obtener información. La mayor parte de la información era enviada directamente al rey, pero no tenemos conocimiento escrito, pero seguramente tuviese que tener un Estado Mayor que junto con el rey analizase estas informaciones y definiese una estrategia a seguir.
No menos importante era que la información llegase de manera rápida a su destino. Entonces, los asirios tenían una eficiente red de caminos conocida como el Camino Real. Este atravesaba el imperio de este a oeste y de norte a sur, y cada 30 kilómetros, un día de marcha más o menos, se emplazaba una guarnición donde el ejército o los mensajeros imperiales podían cambiar de montura y así continuar el viaje sin interrupción. Este sistema, perfectamente organizado, permitía que la información corriese de un extremo al otro del imperio con relativa rapidez. Como vemos, los asirios no fueron solo los maestros en el arte de la guerra, sino que también contribuyó a sus éxitos una excepcional red de inteligencia y de espías responsables de obtener una información trascendental para el conocimiento de los enemigos de Asiria y preparar el desarrollo de enfrentamientos futuros contra estos. Ahora vamos a hablar de las guerras púnicas. Hemos hablado de los antiguos asirios que tenían servicios de inteligencia. Pues durante las guerras púnicas hubo un servicio de espionaje en ambos bandos. Aníbal creó además una red de espías, algunos instalados en la misma Roma. Estos le proporcionaban información valiosa sobre asuntos de política y decisiones estratégicas romanas mediante correos cifrados. Pero la inteligencia y contrainteligencia romana también fue vital en batallas decisivas de la Segunda Guerra Púnica. Quiero destacar sobre todo el caso de Metauro. Asdrúbal, en el 207, se había lanzado con un ejército desde Iberia para ayudar a su hermano Aníbal, y además había batido el récord que había realizado Aníbal al cruzar los Alpes, porque Aníbal tardó 5 meses en cruzar los Alpes y Asdrúbal en solo 2 meses cruzó los Alpes y se plantó en la península itálica con un formidable ejército. Entonces, pues claro, esto fue un peligro para las tropas de la República, porque si estos dos ejércitos púnicos se lograban unir, podía lanzarse al asalto y ganar la guerra. Si Aníbal había sido un enemigo peligroso, pues doblar o triplicar sus fuerzas con esta ayuda de refuerzos venida de Iberia con su hermano, pues podía decidir fatalmente la guerra para los romanos. ¿Qué es lo que pasó? Pues Asdrúbal, tras su audaz marcha, pues mandó emisarios a su hermano Aníbal con el fin de coordinar su encuentro con este. Mandó 4 jinetes galos y 2 númidas con despachos para Aníbal. Habían pasado por medio del enemigo y recorrido casi toda Italia siguiendo la retirada de Aníbal a Metaponto, cuando se perdieron por el camino y llegaron a Tarento. Allí fueron sorprendidos por un grupo de forrajeadores romanos que estaban esparcidos por los campos. Los 6 prisioneros, junto con los correos intactos, fueron llevados ante el cónsul Nerón, que con su ejército consular controlaba al ejército de Aníbal. El cónsul evaluó con su Estado Mayor la información y sopesó la gravedad del asunto. Calculó que la situación requería de una respuesta arriesgada, pero que si se aventuraban ahora que contaban con la ventaja de esta información, podían dar un vuelco decisivo al conflicto a favor de Roma. Repitió entonces cartas al Senado informando de su plan. El mismo consistía en una veloz marcha de él con una selección de sus mejores tropas hacia el ejército consular que guardaba el campamento de Asdrúbal y atacar junto los 2 ejércitos romanos y destruir a este ejército cartaginés antes de que se pudiese unir al de Aníbal. Su temerario plan no gustó nada en el Senado. Si su maniobra era descubierta por los cartagineses, sería un auténtico desastre, pero como cónsul Nerón tenía la potestad para llevarlo a cabo, pese a la negativa del Senado. Dejó al resto de su ejército consular controlando al ejército de Aníbal con estrictas órdenes de no enfrentarse al cartaginés. Comenzó la marcha sin informar a sus hombres de sus intenciones. Solamente informó de su verdadero plan a su Estado Mayor cuando ya se aseguró de haberse puesto lo suficientemente lejos de Aníbal, porque además sabía que Aníbal tenía una magnífica red de informadores y con toda seguridad alguno de estos informadores se encontraría en su ejército. Entonces no quería que esta información se filtrase. Ya comentó a su Estado Mayor sus verdaderas intenciones cuando ya está tan lejos del ejército de Aníbal que aunque si hubiese partido y ahí la información no hubiese llegado a tiempo a Aníbal. Los 400 kilómetros que separaban los 2 ejércitos consulares fueron recorridos en tiempo récord, en tan solo 7 días. Antes de su llegada intercambió correspondencia con el otro ejército consular que controlaba los pasos de Asdrúbal, con el cual acordó encontrarse de noche para no ser descubierto por los exploradores cartagineses.
Esa misma noche se celebró un consejo de guerra y se decidió, a pesar del agotamiento de los refuerzos, no esperar un instante y presentar batalla al día siguiente. Dilatar el enfrentamiento era darle tiempo a Asdrúbal a que detectase los refuerzos de las tropas y a Aníbal para descubrir la ausencia del cónsul y de sus tropas. Tan pronto como el consejo fue disuelto, se mostró la señal de combate y el ejército marchó formado al campo de batalla. El resultado de esta batalla lo sabemos, fue totalmente masacrado el ejército de Asdrúbal, incluso murió el propio hermano de Aníbal en esta batalla porque los romanos subieron sacar partida esta información y engañaron a Aníbal, que fíjate, fue un enemigo el que siempre había sido muy astuto, pero en este caso no se dio cuenta de la maniobra de los romanos y con los dos ejércitos machacaron al de Asdrúbal y luego ya se volvieron, podríamos decir, contra Aníbal. Si Aníbal hubiese descubierto esta maniobra podía haber causado un auténtico desastre, pero no fue descubierto y al final la maniobra arriesgada pues resultó. Aunque la utilización de la inteligencia militar se dio en todas las civilizaciones antiguas, será en el Imperio Chino donde encontraremos el primer tratado militar en la que se hace referencia a la misma. En el arte de la guerra de Sun Tzu, el general que sirvió bajo el reinado de Qin hacia el año 512 a.C., en el capítulo 13 expone la importancia que tiene el conocimiento, la información y la inteligencia por parte de un jefe militar antes de entrar en combate, partiendo de premisas realistas a la hora de establecer de dónde tiene que partir la información. Por ejemplo, él afirmaba que la información no se puede obtener ni de fantasmas ni de espíritus, como por ejemplo realizaban los antiguos griegos. Antes de marchar la batalla, pues eran famosos los oráculos griegos, pues que muchas veces basaban su estrategia los griegos en los oráculos. Entonces Sun Tzu fundamenta que la obtención de información es en el factor humano. Para ello, un buen jefe militar debe tener a su disposición 5 clases de espías y los cataloga. El espía nativo, contratado entre los habitantes de una población; el espía interno, captado entre los funcionarios enemigos; el agente doble, atraído de los espías enemigos mediante un soborno; el espía liquidable, que es el que debe contaminar la información del enemigo con datos e informes falsos; y por último, el espía flotante, encargado de transmitir los informes. Sun Tzu afirma categóricamente que para obtener la victoria primero hay que conocer al enemigo. Como vemos, Rubén, la inteligencia ya podemos decir desde que está la guerra, podemos decir que se... Desde que existe la guerra. Efectivamente, se instalan los servicios de inteligencia para conocer de antemano ya los movimientos del enemigo. La información, la desinformación ya en el caballo de Troya famoso, que el griego que les enseña al caballo, que ya les engaña diciendo que es un regalo cuando sabe perfectamente que es toda una trampa. O sea, es que desde la máxima antigüedad. Y aprovechando ahora que has hecho referencia a China, me gustaría citar un caso también no tan antiguo, pero del siglo XVI, porque lo cito en el libro que publiqué en otoño del año pasado, que es la guerra Imjin, invasión samurái de Corea y Ryukyu. Que ahí cito un pequeño caso que lo voy a explicar, que en este caso sería el servicio secreto de desinformación, en el que el Japón feudal de Toyotomi Hideyoshi infiltra un agente en la corte del rey Seonjo, era el rey de Corea. Y este agente japonés que se pasa por coreano y por ser leal al rey Seonjo, consigue que el monarca destituya al mejor almirante que tenía la flota coreana, que era Ji Sun-sin. Este almirante, por poner un ejemplo, fue el vencedor de la batalla de Myongyang, que con 13 barcos se enfrentó a más de 300 y venció. O sea, una hazaña única en la historia. Y por una serie de desinformaciones y testimonios falsos, testigos comprados, consiguió que el rey destituyera a este almirante, con lo cual en la siguiente batalla la flota coreana sufrió una derrota catastrófica. Y simplemente citar este ejemplo de servicios secretos, digamos, no en la antigüedad, pero vamos a decir la edad moderna temprana. Además, es muy importante la contrainteligencia, porque justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, a través de su servicio de inteligencia, lograron que
que Stalin, lo que has dicho tú, que pasó con este almirante, pues que hiciese una purga entre su máxima oficialidad pensando que... El SD, el servicio de Reinhard Heydrich, SD. De todas formas, hay historiadores que citan que esto hay un poco de fantasía, que no es tan exacto, pero sí, apunta lo que quieres decir, sé a lo que te refieres. De todas formas, en este caso también la importancia de tener un Estado Mayor que te ayude a procesar esa información y que te ayude a tomar las decisiones pertinentes, porque por ejemplo en el caso de Stalin, podemos decir desde diciembre de 1940 ya los servicios secretos bolcheviques habían alertado de un próximo ataque alemán. Lo que pasa es que Stalin no se lo creía y su Estado Mayor, con la purga que ya había hecho en sus generales, cualquiera contradecía a Stalin. No había nadie que tuviese el valor de decir, oye, pues estos informes son serios. Entonces, incluso ya en la primavera, ya los datos eran todavía más concretos. Se advertía de que 9 ejércitos completos con 150 divisiones se estaban concentrando en las fronteras para atacar Rusia. Y lo que decía Stalin, que es que esto era una conspiración inglesa para que enfrentara a la URSS con Alemania. De hecho, el 22 de junio, cuando comenzó la ofensiva alemana, Stalin ordenó a sus tropas que no replicasen el ataque de la Wehrmacht porque creía que se trataba de una simple provocación protagonizada por generales alemanes, que arrastraría a Hitler a la guerra. O sea, pensaba Stalin todavía, con las 150 divisiones alemanas que estaban barriendo sus tropas, que Hitler no deseaba la guerra. O sea, y su propio Estado Mayor, nadie era capaz de decirle, oye, macho, abre los ojos que nos vas a costar la guerra. Pero claro, fíjate... Y estuvo 3 semanas recluido en su dacha, y los alemanes que avanzaron casi 800 kilómetros dentro. Sí. 3 semanas porque él convencido de que era una conspiración todo. O sea, exacto, estaba zumbadísimo. Claro, ¿no? Pero es que es lo que te digo, tenía la información, pero la importancia ya no solo de tener la información, el servicio secreto bolchevique... Es saber interpretarla. A Hitler le pasó lo mismo en otras ocasiones, Pues mira, quería empezar con el servicio secreto del Tercer Reich, pero como has hablado de Stalin, voy a empezar por el servicio de inteligencia, el Departamento Central de Inteligencia de la Unión Soviética, la GRU, que es conocido normalmente el KGB o el NKVD, pero estos realmente eran policía estatal, no de inteligencia. Este departamento fue creado por Lenin en 1918. En la guerra civil rusa hay que decir que su papel fue bastante malo. Por ejemplo, al enfrentarse a los polacos descifraron todas sus claves, lo que supuso un desastre militar, porque Rusia perdió... Bueno, hay una guerra, la guerra polaco-soviética, que la Rusia soviética fue derrotada contundentemente, y en parte lo tuvo este departamento, porque todas las claves se las adivinaron los polacos. Ya en la Segunda Guerra Mundial empezó a tener bastantes aciertos. Un caso muy famoso fue en el año 43, la Operación Ciudadela, que es la famosa batalla de Kursk, la última ofensiva que hizo Hitler en Rusia. Esta la desveló al detalle punto por punto, y en este caso Stalin sí que hizo caso y la batalla salió bastante bien a los soviéticos. Incluso ya en la Guerra Fría estuvieron a la vanguardia porque fue el primer servicio secreto que montó una red en el espacio, que curiosamente lo denominó las tropas cósmicas. En este sentido se adelantó a Estados Unidos. Pero bueno, voy a hablar de un espía que se ha hecho muy famoso, que es Richard Sorge, que bueno, era un hombre que era de padre, no recuerdo si el padre o la madre, pero uno era de origen ruso y el otro era alemán. Había nacido en Bakú, en Azerbaiyán, con lo cual tenía la nacionalidad azerí, pero optó en un principio, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, optó por servir en el ejército alemán, combatió en Bélgica durante los 4 años de guerra del Frente Occidental de Bélgica, y bueno, por lo que vio, se sintió tan disgustado por el horror y que bueno, se hizo marxista. Se afilió al KPD, el Partido Comunista Alemán, participó en la Guerra Civil Alemana que hubo al terminar la Primera Guerra Mundial, y bueno, luego huyó a la Unión Soviética y se nacionalizó soviético. Gracias a la facilidad que tenía para aprender idiomas, aprendió idiomas tan raros como el chino o el japonés, y bueno, entonces le destinaron a la sección 4ª del Departamento Central de Inteligencia, que esta era la que operaba en Asia.
Primero, pero este espía realizó unas labores de inteligencia bastante con éxito sobre el ejército japonés, primero en el estado satélite de Manchukuo y luego en China, cuando Japón invadió, la guerra sino-japonesa, cuando invadió Japón China, y a partir de ahí le destinaron a Tokio. Y en Tokio en un principio montó una serie de locales de mercancías ilegales, montó también burdeles, que por cierto eran burdeles que estaban bastante frecuentados por altos oficiales del ejército japonés, y al estallar la Segunda Guerra Mundial por muchos asesores militares que el ejército alemán había enviado como asesores al imperio japonés. Y allí montó un equipo que estaba con otro alemán, que era Max Clausen, por un miembro del Partido Comunista Yugoslavo, Branko Vulević, y por dos japoneses que vivían en la clandestinidad porque eran miembros del Partido Comunista japonés, que era ilegal, en Japón estaba ilegalizado y operaban en la clandestinidad, que eran Miyagi Yotogu y Osaki Hotsumi. A raíz de esta serie de burdeles y de que también frecuentaba este espía el club alemán, consiguió hacerse amigo del embajador germano en Tokio, que era Herben von Dixen, y del agregado militar ahí, que era Eugen Dodt, que curiosamente eran veteranos del frente belga como él. En la Primera Guerra Mundial habían sido compañeros de trinchera y consiguió acercarse a los mejores círculos, primero de la embajada alemana y a través de estos del Estado Mayor del Imperio japonés. Gracias a esto obtuvo su primer éxito, porque tras infiltrar a uno de sus agentes, el que he citado antes, Miyagi, consiguió desvelar todos los movimientos de tropas al sur de Manchuria durante la guerra del Khalkhin Gol. Esta guerra, los oyentes a lo mejor no la conocerán, pero es una guerra que hubo en el año 39 entre la Unión Soviética y Japón, justo en la frontera entre Manchuria y Mongolia. Y desveló todos los movimientos de tropas del sur, y gracias a eso el general Zhukov, que era el que dirigía el ejército de Siberia en el lejano oriente, que era el que combatía a Japón, pudo saber el volumen, en todo momento supo el volumen de tropas a los que se enfrentaba, y eso contribuyó a la victoria de la URSS en esta guerra que duró 4 meses, no fue muy larga. Conseguido este éxito, inexplicablemente fue uno de los espías que, como ha citado antes John, reveló a Stalin todo el boceto de la Operación Barbarroja, incluso le dijo el día, que iba a ser el 22 de junio. Inexplicablemente, si había tenido éxito en la anterior guerra por los japoneses, ¿por qué no iba a tenerlo en esta? Pues inexplicablemente Stalin, en su delirio, pues no le creyó. Sin embargo, tuvo un éxito que Stalin sí que se creyó y que sería muy decisivo. Que a uno de sus agentes, el que también lo hemos hablado anteriormente, Ozaki Hotsumi, lo envió al puerto de Dairen, que dirigía el ejército del Kwangtung. El ejército del Kwangtung era el que estaba acantonado al sur de Manchuria, y ahí consiguió revelar los planes del ataque a Pearl Harbor a Estados Unidos. Que esto lo podíamos haber aislado, que una vez hablamos aquí de la conspiración de Pearl Harbor. Pero a los americanos nunca les informaban de esto es seguro. El que sí se informó fue Stalin, que cuando entendió que más o menos cuando iba a ser el ataque contra Estados Unidos, gracias a eso desvió a todas las tropas del ejército siberiano que estaban en Manchuria, porque en un principio Stalin se pensaba que Japón iba a sumarse a la Operación Barbarroja, iba a atacar Rusia por la frontera más oriental. Pues gracias a eso, al saber que iban dirigidos a Estados Unidos los japoneses, pues pudo sacar a las tropas del ejército de Siberia y en última instancia salvar Moscú, que estaba a punto de ser conquistada por los alemanes. O sea, gracias a esto los alemanes no tomaron la capital ni el Kremlin. Además, como todo buen espía, cuando lo capturaron, el gobierno soviético se lavó las manos, como que se desentendió, y es más, murió Richard Sorge, y todos fueron capturados, y solo se salvó el alemán Max Clausen. Sorge, los dos japoneses que he citado, el Vulević, el yugoslavo, todos fueron ahorcados, no fusilados. Y se desentendió, como que lo había hecho por cuenta propia. A ver qué interés tendría por cuenta propia. Eso, pero es típico que cuando en los servicios secretos, cuando te capturan, pues
como que no, pues lo que dices tú, no sabemos quién es ese hombre, no. Además se chivó, la esposa japonesa de uno de ellos se fue un poco de la lengua en un interrogatorio de la policía esta secreta, la Genpei Tai, que era la policía japonesa. Y al final nada, los ha terminado arrestando, Japón los condenó a muerte y ahorcados. Hemos hablado ahora de la red esta soviética en Japón, y Japón tuvo su propia red. Uno de ellos fue el Toka, que bueno, era realmente el servicio secreto que estaba al servicio de la Marina Imperial. Esto se hizo famoso porque montó una serie de red de burdeles por Indonesia, por las Indias Orientales holandesas, y bueno, allí las prostitutas sacaron bastante información muchas veces a los aliados. También fue famoso porque en este servicio, a pesar de ser japonés y un servicio secreto asiático, hubo muchos extranjeros. Por ejemplo, hubo hindús que bueno, se infiltraron entre las tropas británicas, las tropas de origen indio, y bueno, causaron ahí disensión en contra de Inglaterra. Hubo también, creo que era Patrick, que era un irlandés, que bueno, entre los soldados de origen irlandés consiguió bajarles la moral, repartiendo propaganda anti-inglesa y eso. Y curiosamente voy a citar, a mí me parece el mejor de este servicio secreto, y no porque sea compatriota, porque voy a hablar de un español que bueno, que trabajó para el Toka y montó una red de espionaje dentro de Estados Unidos, en California, además. Se llamaba Ángel Alcázar de Velasco, y bueno, era un falangista. Bueno, su intención era, lógicamente, como falangista, que el eje ganase la guerra, y se decidió apostar por ayudar a Japón. Y bueno, esta fue muy efectiva, esta red que montó en Estados Unidos, porque durante la campaña de Guadalcanal transmitió a los japoneses el número exacto de barcos y de refuerzos que la flota estadounidense iba enviando a la isla y al archipiélago de las Islas Salomón. No solo esto, sino hasta el nombre de los barcos y cuáles iba a ir. Fue una información súper precisa. Por eso digo que fue quizá este español fue el mejor que sirvió al ejército japonés en la contienda. Volviendo al eje, vamos a hablar del Abwehr. En alemán significa defensa, que lógicamente era el servicio secreto al servicio de la Wehrmacht, del ejército alemán. Inicialmente fue fundado en 1921 en la República de Weimar lo lideraba Wilhelm Canaris, que bueno, era un espía, ya se hizo muy famoso en la Primera Guerra Mundial porque montó una red de espionaje en Latinoamérica después de un viaje a 500 kilómetros a pie sobre los Andes. Se ha magnificado este servicio secreto, sobre todo en las películas, pero realmente tuvo algunos éxitos, pero no tantos como los aliados. Aún así hay algunos éxitos durante la Segunda Guerra Mundial que son bastante sorprendentes. Voy a citar algunos. Uno de ellos sería la Operación Polo Norte, con la que se desmanteló en los Países Bajos ocupados, se desmanteló a toda la resistencia holandesa, y a todos los británicos que saltaban en paracaídas para ayudar a los resistentes, gracias a una serie de códigos, bueno, se consiguió capturarlos a todos. Es decir, a medida que caían en Holanda iban siendo capturados uno tras otro. También Estados Unidos infiltraron a un agente que era Nicholas Ritter, que este había sido además jefe del Abwehr en Hamburgo, y bueno, este viajó a Nueva York y se hizo amigo, bajo un nombre falso, el nombre falso de Hermann Lang, se hizo amigo de un ingeniero muy famoso que era Carl Norden, y a este le robó los planes de todos los visores de bombardero que tenían los norteamericanos. Y bueno, y estos visores además los llevó los planos a Alemania, y gracias a esto la Luftwaffe sacó mejores visores que los norteamericanos. Otro éxito del Abwehr sería haber desvelado la invasión que los ingleses tenían planeado sobre Noruega, lo cual el Tercer Reich pudo adelantarse a Gran Bretaña a invadir este país en Escandinavia. Además se adelantó por, creo que fueron 12 horas, o sea, por muy poco. O sea, gracias a esto se evitó un tinglado en Escandinavia Hitler bastante gordo. Y es curioso porque hubo bastantes extranjeros sirviendo en el Abwehr, hubo algunos españoles también, pero quizá la nacionalidad más famosa fueron musulmanes o árabes. En este caso el mundo árabe era muy proclive al eje en la Segunda Guerra Mundial más que a los aliados,
lógicamente porque los aliados tenían las colonias sobre países árabes y querían librarse de ellos. Por citarnos así algunos casos curiosos, algunos de estos agentes, uno de ellos serían 2 futuros presidentes de Egipto, que fueron Sadat y el otro Abdel Nasser. Abdel Nasser es bien conocido por las guerras contra Israel en el Sinaí y la crisis del canal de Suez. Este recabó información para el Awar, es curioso. Y bueno, pero si vamos de agentes musulmanes, el más famoso fue Cicerón. Cicerón, el nombre realmente era Elisa Basna. Era un turco, bueno, era kosovar, pero bueno, había nacido en tiempos del Imperio Otomano y residía en Ankara, en la capital. Este fue reclutado por Franz von Papen, que era el embajador alemán en Ankara, y con suerte y con pericia se consiguió ser el mayordomo del embajador británico, que el embajador británico era Hugh Notchall, y bueno, consiguió ser su criado y trabajar en su casa y además limpiarle la embajada, lo cual tenía al alcance todos los documentos. Gracias a este agente, Cicerón, consiguió descubrir el bombardeo que Estados Unidos iba a hacer sobre la capital de Bulgaria, Sofía, y gracias a eso se alertó a la Luftwaffe y a la Fuerza Aérea Búlgara. Bulgaria estaba en el eje, aclaro esto, y bueno, se consiguió que el bombardeo no fuera tan efectivo y se derribó bastantes aviones norteamericanos. También además desveló toda la información y todo sobre las conferencias del Cairo y la famosa conferencia de Teherán. Todo lo que se dijo, cogió los documentos de todas las actas y se los transmitió a todos a Berlín. O sea, esto fue muy efectivo en eso. La conferencia del Cairo fue entre Roosevelt y Churchill y Chiang Kai-shek, que era el presidente de China. Y luego la conferencia de Teherán, los mismos, pero con Stalin. Y luego ya el mayor éxito que tuvo, el problema es que Hitler no le creyó, pero fue un exitazo, que fue desvelar el desembarco de Normandía, el día la hora exacta, dijo, y la hora y el día exactos. Y el problema es que Hitler no lo creyó, y no lo creyó gracias a un agente británico, bueno, no era británico, pero trabajaba para los británicos, para el MI5, que era el servicio de la época, y esta agente era español, que era Joan Pujol, alias Garbo. Y bueno, este agente hizo creer a Hitler que el desembarco iba a ser en el paso de Calais, con lo cual la mayor parte de las divisiones fue estacionada en esta zona y no en Normandía. Esto es un poco inexplicable, porque si Cicerón había acertado siempre, ¿por qué no iba a acertar en esto? Es un poco como Stalin, no sé, a veces a los dictadores les da cosas en la cabeza. Y bueno, hablando del MI5, de este español, tuvo algunas operaciones interesantes, el servicio secreto británico. Este MI5 había sido además fundado en la Primera Guerra Mundial, ya operaba desde entonces. Y bueno, hablar de un famoso inglés, que hablamos en el anterior capítulo de la Revolución Rusa, hablamos de Samuel Hoare, que bueno, este estuvo detrás de la muerte de Rasputín, estuvo en todos los fregados, causó disensiones entre países comunistas, entre países fascistas. De hecho, aquí en España fue el que pagó, al general Varela y a otros generales franquistas para que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Se aprovechó del atentado además que hubo contra el general Varela. Y es curiosamente, este hombre reclutó a un agente, que muchos se van a sorprender, que este es un agente que trabajó para el MI5, pero no se sabe, esto es muy poco conocido, pero que fue Benito Mussolini. Esto es bastante curioso, que fue agente del MI5 entre 1915 y 1917, que lo que hizo básicamente el futuro Duce simplemente es lanzar propaganda a favor de que Italia estuviese en la guerra junto a Inglaterra. Y bueno, y es más, el famoso periódico fascista, Il Popolo de Italia, se lo financió el MI5 y el Samuel Hoare, que hablamos, el que estuvo detrás de la muerte de Rasputín, que hablamos la otra vez. Y bueno, yendo a la Segunda Guerra Mundial, el MI5 desveló a Stalin también la Operación Barbarroja. Stalin no se la creyó, como ha explicado antes John. Y bueno, hubo una operación que a mí me parece espectacular en Sudamérica, que tuvo lugar a principios de la guerra, es en el año 39, que bueno, hubo una batalla naval a las afueras de Uruguay, entre un acorazado, que era el Graf Spee, contra 3 cruceros de la Marina Británica. Salió victorioso el acorazado británico. Bueno, el acontecimiento es conocido como la Batalla del Río de la Plata.
El caso es que salió victorioso este crucero y repostó en el acorazado, perdón, y repostó en Uruguay. Y bueno, después de haber espantado a los cruceros ingleses y haber pasado unas horas de estar en puerto, pues bueno, el espionaje británico que había en la zona del MI5, además de la embajada en Montevideo, empezó a difundir una falsa noticia, esto es muy típico entre los espías, de que había una escuadra gigantesca a las afueras, en aguas neutrales, esperando al acorazado Graf Spee para ser cazado. Es más, dijo que la fuerza estaba compuesta por 2 acorazados, por un portaaviones, por varios cruceros, cuando era falso. Lo único que había era un crucero dañado, que era el Ajax, que además estaba desarmado porque había luchado antes con el Graf Spee y había perdido sus baterías de prueba. No podía disparar. Y el otro era un crucero ligero, el Cumberland, que no era rival. O sea, hubiera salido el Graf Spee y hubiera tenido una gran victoria. El caso es que el capitán Hans Lansdorff se creyó esta falsa información y en un acto un poco de cobardía, vamos a decirlo, ordenó hundir a su propio buque así, por las buenas. Y bueno, Hitler evidentemente montó en cólera cuando se enteró que había sido un montaje del MI5 y bueno, ordenó a su capitán, a Lansdorff, que se pegara un tiro en la cabeza. Y este quizá el éxito, uno de los mejores éxitos de Gran Bretaña en el tema de servicios secretos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta música quiere decir que al otro lado del teléfono tenemos al viajante Viracocha. Buenas noches y secretas noches, Viracocha. Muy buenas noches, John. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Viracocha. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues bien, hoy estáis tratando un tema muy interesante. Sí, los servicios secretos y las motivaciones. Las motivaciones, exacto, y la para el control del pueblo y la manipulación de la mente en base al sueño. Al miedo. Al miedo y sus métodos, que podríamos decir poco ortodoxos. Pues bueno, Viracocha, ¿de qué nos vas a hablar hoy exactamente referente a los servicios de inteligencia y sus ardides a la hora de organizar y desorganizar? Esta noche vamos a concretar en lo que fue clarísimamente un ataque de falsa bandera, que sería el hundimiento del acorazado Maine por parte de los Estados Unidos, muy probablemente. Pero bueno, si 2 y 2 son 4, sí, se podría decir. O al menos es mi opinión. Hoy os voy a hablar de la parte más oscura de los servicios de inteligencia, los ataques de falsa bandera, cuando conocer al contrincante no es suficiente, cuando este rival no es nuestro enemigo, pero queremos convertirlo en nuestra amenaza, cuando este competidor no da razones para la guerra, pero nosotros la creamos. He aquí donde nace la frase: el fin justifica los medios, y muere toda ética. Estas acciones de falsa bandera consistirían en ataques realizados principalmente por los servicios de inteligencia de una nación contra intereses propios, culpando de esa agresión a un país con el que se quiere justificar el empleo de la fuerza, para salvaguardar supuestamente la justicia, cuando detrás de todo este maquiavélico teatro bélico, como siempre, se encuentran intereses económicos. Podríamos enumerar tantos casos que un programa se quedaría corto. Ataques en territorios fronterizos, en ranchos apartados, supuestamente realizados por nativos americanos que obligaban al gobierno de los nacientes Estados Unidos a romper los tratados firmados con las Naciones Indias y comenzar una guerra total para proteger a sus desvalidos colonos. Integrantes de las SS alemanas con uniformes polacos, provocando disturbios y asaltando una emisora de radio en los territorios fronterizos de Alemania con Polonia, incidentes que justificaron ante la opinión pública alemana la posterior invasión del territorio de la nación vecina y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Llegados
Llegados a este punto, detallaré un incidente que tiene todos los requisitos de un ataque de falsa bandera, el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana, y que provocaría una guerra en la que los Estados Unidos se haría muy fácilmente con los últimos territorios de ultramar de la corona española. Anteriormente a estos acontecimientos, el gobierno americano había realizado varias ofertas de compra a la corona española de Cuba, rechazando éstas las ofertas, tanto por prestigio como por el importantísimo enclave estratégico y comercial que suponía la isla. Las tensiones entre ambos gobiernos iban aumentando, a la par que aumentaba el interés norteamericano en Cuba y Puerto Rico. El 25 de enero de 1898 entraba en el puerto de La Habana, sin previo aviso, el acorazado ya obsoleto Maine, con la excusa de velar por los residentes norteamericanos en la isla. El 15 de febrero de ese mismo año, a las 21:40 horas, el Maine saltaba por los aires, hundiéndose posteriormente con 254 marineros y 2 oficiales. Curiosamente, la mortandad entre la oficialidad del acorazado fue tan escasa debido a que prácticamente la totalidad de la misma se encontraba en tierra, en un baile en su honor dado por las autoridades españolas. Además, la explosión se localizó en un lugar muy cercano a los camarotes de la marinería. A raíz de este incidente se culpó al gobierno español de la explosión y fue la excusa perfecta que necesitaba la opinión pública americana para lanzarse a la vorágine belicista. De un extremo al otro del país se repetía: recordad el Maine, al infierno con España. Me complace más que el mar. Guantanamera. No tardó en declararse la guerra entre ambos países, un paseo militar para los americanos, una guerra en la que prácticamente sin bajas, sin desgaste bélico ni económico, los nacientes Estados Unidos se impusieron ante unas tropas de tierra mal pertrechadas y una marina de guerra obsoleta, alejada de su metrópoli más de 7.000 kilómetros. En su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo. Dejando a un lado las consecuencias de la guerra y centrándonos en el incidente que provocó la misma, nunca se ha llegado a saber con exactitud qué ocurrió. Se realizaron sendas investigaciones poco tiempo después por las dos naciones implicadas. La Comisión Americana aseguró que fue una mina la causante de la destrucción del acorazado. Contrariamente, los investigadores españoles concluyeron que fue una explosión interna lo que produjo la catástrofe. No ayudó a esclarecer los hechos cuando en 1911 el gobierno estadounidense reflotó el barco para recuperar los cuerpos de los marineros fallecidos y posteriormente lo volviese a hundir sin permitir que una comisión internacional inspeccionase los restos. Lógicamente el Maine había cumplido su cometido y ya no tenía valor ningún estudio. Ahí nomás. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. En 1975, la Marina norteamericana realizó una tercera investigación, basándose en los datos de los que disponía, indicando que la causa más probable fue la autocombustión del carbón del acorazado, lo que provocó la explosión de la Santa Bárbara. Era un problema que ya se había detectado en buques con similares diseños y que ya había ocasionado diversos incidentes en aquella época. Entrando de lleno en la teoría de la posible participación de los servicios de inteligencia americanos en la explosión, destacaremos que como ya se tenía conocimiento de incidentes de combustión del carbón en otros buques similares al Maine, las comprobaciones eran diarias. En la mañana de la explosión se había revisado concienzudamente las carboneras del acorazado, registrándose en la inspección una temperatura de 40 grados centígrados, siendo muy poco probable que con las calderas apagadas y en un lapso de tiempo tan corto, el carbón pudiese adquirir la suficiente temperatura como para provocar el estallido de la munición. Más revelador nos puede resultar una serie de documentos desclasificados por el gobierno americano en 1997, que datan de la época de Kennedy y que detallan un plan de operaciones que acabaría con la invasión de Cuba, tras provocar un suceso de impacto mundial del que se culparía al gobierno de Fidel Castro. En una de esas páginas se podía leer textualmente: un episodio como el del Recordad el Maine podría desencadenarse de varias formas, siendo posible colocar explosivos en un navío norteamericano frente a las costas de Cuba,
aprovechando el lugar y el momento adecuado en función de la proximidad de tropas cubanas a las que culpar. Para terminar con la cuestión del Maine, recordar las frases pronunciadas por Medea en su homónima tragedia de Séneca: Cui prodest excelus is fecit. Si buscas un culpable, busca a quien se beneficia del crimen. Muchos han sido los actos cometidos y reconocidos por numerosos servicios secretos de diferentes países: atentados, golpes de Estado, tráfico de drogas, tráfico de armas, asesinatos, secuestros y un larguísimo etcétera, alegando siempre un supuesto fin ético y razonable, obtenido con unos métodos cuando menos abusivos. Por el contrario, muy pocos han sido los ataques de falsa bandera reconocidos. Es muy difícil de justificar víctimas propias ante la opinión pública, aunque sea precisamente a esa opinión pública a la que se quiere manipular con estos actos. Como ya vaticinara Maquiavelo en el siglo XV, los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Que no se note, me huele a podrido debajo del pelo, y no es por la roña y la caspa que tengo, me huele a podrido debajo del pelo, será por el tiempo que hace que no pienso. Bueno, Viracocha, como siempre, revelador estos actos de falsa bandera. Me estoy acordando yo ahora mismo de el actual presidente de la Confederación Rusa, el señor Vladimir Putin, que en 1995 era jefe de inteligencia de los servicios secretos rusos, cuando empezaron a atentarse en Moscú con atentados bomba en edificios. Se ponían bombas en los bajos de los edificios. Sí, de los suburbios, lógicamente. No iban a poner bombas en los edificios caros de Moscú, eran edificios de suburbios, y atribuyeron estos actos de terrorismo al terrorismo checheno, que luego justificó pues una segunda guerra en Chechenia, que fue pues eso, a saco, exacto. A saco y sin contemplación. Claro, pero se ganó a la opinión pública por estos sucesos, que además en uno de estos se llegó a identificar a dos, la policía rusa, claro, aumentó las medidas de seguridad y llegó a identificar a dos miembros de la inteligencia rusa en los aledaños de un edificio que había explosionado. Entonces, busca a quien se beneficia realmente del crimen y encontrarás al culpable. Entonces, fíjate, es tranquilizador saber que una persona de esta índole moral está ahora mismo al mando de, podríamos decir, la segunda o la tercera potencia mundial, ¿no? Una persona con tan pocos escrúpulos. Es preocupante, pero yo creo que es la regla dominante a partir de cierto nivel. Rubén nos puede corregir, pero parecería que en la historia, desde que inventaron los ataques de falsa bandera, no hay gobierno poderoso que no los haya aplicado. Pues no voy a corregir absolutamente nada. Bueno, lo único decirle a John que bueno, se ha referido un poco a la catadura moral del presidente Putin, pero es que esto sucede en todas las naciones. O sea, yo creo que es la catadura moral de todos. O sea, da igual que sea Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Corea del Norte, Irán, y seguramente que España se hace la guerra sucia. Aquí la ha habido. Posiblemente, pues se podrían. Hay ciertos episodios de la historia que encajarían muy bien dentro de un ataque de este tipo. Si analizamos quién ganaba por ese crimen realizado. Has puesto el ejemplo de Gleiwitz en la estación de radio en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos hace poco se desclasificó los atentados que hubo en los años 50 en Ucrania. Bueno, se culpó que era al ejército insurgente ucraniano, el UPA, que era un movimiento antirruso, que estaba en los bosques, se culpó y ahora ya se ha desclasificado y eso ya está comprobado que fue el KGB soviético quien hizo los atentados para culpar al UPA y ganarse el apoyo de la población. O sea, incluso la OTAN podría haber realizado las mismas estrategias. El año pasado, sin ir más lejos, se estaba juzgando el caso Gladio,
que intentaba esclarecer atentados que se produjeron países europeos que se culparon a grupos extremistas comunistas, de forma que la opinión pública también apoyara lo que era una mano más dura contra los comunistas, podríamos decir. Sí, y eso estaba ocurriendo el año pasado. Claro, cualquier noticia de este tipo no la vamos a ver en los telediarios, evidentemente. Sí. O el caso hace también poco de Siria, bueno, que se acusó a Bashar al-Assad de usar armas químicas y, bueno, luego se ha comprobado que es muy discutible eso, que incluso podía haber sido agentes de la CIA los que hicieron eso, se dice, pero bueno, eso de momento son cosas recientes que es difícil aclarar todavía, hasta que no pasen años, si es que se aclaran. Bueno, aclarar, nunca se va a aclarar. No, ha habido casos que se ha sabido. La persona implicada, ¿qué va a decir? No, siempre el caso que he puesto Ucrania al final se ha sabido, se ha desclasificado. Algunas veces se desclasifican, Es difícil, sí, no es lo habitual, no es lo habitual. Cuando ya los implicados... sí, cuando no afecta entonces carece de importancia. Sí, cuando esa desclasificación no tiene repercusión. No sirve para nada. Si aún sirviera para vacunar a la población, no del propio país que ha causado ese ataque, sino para el resto. Esto sería para, si me permitís, para explicarlo en las escuelas, porque llegado el momento nos van a vender la moto. Claro. O tanta gente va a pensar de esa forma que da igual lo que gente que pueda estar atenta y sepa cómo están las cosas. Además, tal y como se está poniendo el mundo, es de prever que tengamos que ver más de un ataque de falsa bandera en los próximos años. Más como comentabas, por ejemplo, en el caso del Maine, cuando realmente se dio una explicación que quitaba la culpabilidad de España, fue casi 100 años después, cuando realmente eso ya no iba a ningún lado. No hay demostración, pero vamos, yo me apuesto, como has dicho tú, a que eso huele a ataque de falsa bandera. Sí, yo también. En este caso, mira que yo en estas cosas muchas veces soy escéptico, pero esto del Maine huele muy mal. Huele bastante mal. Cuando tú tienes un martillo, tú piensas que todos son clavos. Y si te funciona bien, que es mi idea, que de hecho se ha hablado en muchos programas, tampoco nos vamos a meter ahora, pero el tema de las Torres Gemelas, que cambió la geopolítica mundial, es, en mi opinión, un clarísimo ataque de falsa bandera. Uy, ahí ya no te doy la razón, ahí ya no te puedo dar. Mira, Rubén, sabemos que chocamos en este aspecto, pero es que da igual todo lo que se pueda contar. Simplemente con tener en cuenta la gravedad y que un edificio que colapsa y bueno, pero es que para hacer algo muy de extrema gravedad tampoco importa hacer un acto de falsa bandera. Lo puede hacer sin acto de falsa bandera o con acto de falsa bandera. Pero la gravedad puede ser igual de grave. Yo creo que esto daría tema para un programa entero, el tema de las Torres Gemelas. Pero bueno, lo importante es eso, que están ahí, sabemos que los servicios secretos lo han utilizado. No hay que meterse con Putin ni con gente de este tipo, porque a la hora de usar medios poco ortodoxos, ¿no? Si es por sus intereses, estoy de acuerdo contigo, Viracocha, no se van a cortar en medios ni usarlos para obtener esos intereses. Pues muchas gracias, Viracocha, por tu aportación y por dar siempre una visión, podríamos decir, más extrovertida de estas situaciones, pero que sí, básicamente estamos de acuerdo que estos ataques existen y seguirán existiendo, porque realmente al final el juego geopolítico global pues es una pieza, podríamos decir, somos todos piezas de ajedrez, y en un juego de ajedrez mundial es más fácil librarse de unos peones que a lo mejor dejarse sacrificar a la reina. Entonces, para un juego global, pues sacrifico 2 peones, pero luego gano la partida, podríamos decir, ¿no? De ajedrez. Sería así. Pues un abrazo, señor caballero. Un abrazo para vosotros. Cuídate. Quedad con Dios. Si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano. En las madrugadas de los miércoles abre la puerta al chupacabras.
acocha siempre con la teoría de la conspiración, le encanta, ¿eh? Y nada, pues para terminar con el tema del espionaje, voy a hacer un pequeño apunte muy rápido porque me ha parecido súper curioso. Voy a hablar de un espía de tan solo 58 centímetros de estatura, el señor Richard Burr. Esto cuando los leí me recordaba, como decía Rubén, a Mortadelo y Filemón, cuando están en el cómic, se viste en Filemón de bebé, ¿no? Y va Mortadelo con él al lado para que esté escuchando las conversaciones. Pues esto ocurría durante la Revolución Francesa. Este espía, tan pequeñito, pues lo metían en un carrito de bebé y una ama de cría lo acercaba a oficiales de franceses que estaban hablando de movimientos de tropas y tal, y con la excusa de que se tenía que ausentar unos minutos, lo dejaba ahí al carrito con el supuesto bebé, y este señor Richard Burr pues se hipeaba de todo lo que estaban hablando estos oficiales. Fíjate que qué método y qué espía más curioso. Y nada, entrando ya en anécdotas y en curiosidades de espionaje, Rubén va a terminar con... Pues bueno, con Corea del Norte, y bueno, ha sido divertido esta anécdota del bebé espía. Supuesto bebé. Supuesto bebé espía, pero bueno, esto que voy a tocar a mí es un tema un poco desagradable, este último tema. Ocurrió entre 1977 y 1983, o sea, hace prácticamente 30 o 40 años. Y bueno, hemos hablado antes un poco de la ética, de los servicios secretos. Yo creo que tienen que existir, y esto es un poco fuerte decirlo, creo que muchas veces no hay que tener determinados valores ni ética, porque a veces hay que actuar fríamente, y si hay que matar a tal y hay un bien mayor o puedes salvar más vidas, pues ¿por qué no? Esto es una discusión que ahora no vendría a cuento porque sería bastante largo, pero aún así, aunque no haya veces que haya dejar de lado esta ética, hay cosas que sí que no se tendrían que hacer, incluso tendría que haber determinadas reglas que no se tendrían que pasar determinados límites, como el que voy a narrar ahora, porque sobre todo cuando las víctimas son, en este caso, todos niños. O sea, por eso digo que es un tema un poco desagradable. En estos años que he dicho, del 77 al 83, el servicio secreto de Corea del Norte se dedicó en países extranjeros a secuestrar niños, y sobre todo en especial en Japón. El objetivo de esto era secuestrar a niños de lengua y culturas japonesas, a los que una vez alcanzada la mayoría de edad pudieran convertir en agentes secretos, agentes fanatizados, que se pudieran integrar en la sociedad japonesa y pasando inadvertidos. Estos secuestros normalmente se llevaban en las ciudades, se adormecía a los niños o se los drogaba, y luego a través de un pasaporte falso se los montaba en aviones y iban hasta Pyongyang, hasta la capital de Corea del Norte. Y a veces esto parece un poco de película. En algunas ciudades costeras de Japón, en el mar del Japón, en el estrecho que está entre Corea y la isla de Honshu, pues se secuestraba a niños, se los dormía y se los llevaba a un submarino que luego navegaba hasta Corea del Norte. Imaginaos al pobre niño que va al colegio, de repente se queda dormido, le duermen, no se entera de nada y se despierta en un submarino rodeado de militares. O sea, es que esto es de película. Desgraciadamente la realidad supera la ficción. Hablamos de 70-80 niños robados. Algunos de estos casos fueron muy mediáticos en Japón porque, como aquí cuando hay un desaparecido, que la gente se moviliza, lo busca, te piensa que la secuestra alguien que te va a pedir dinero, o un pederasta, o que tiene que ser una desesperación para los padres. Hasta los años 90, ya incluso más de 2000, no se supo que Corea del Norte estaba detrás de muchas desapariciones de niños en Japón. La mayor parte de los secuestros, casi todos, se llevaron en Japón, pero algunos en el extranjero. Hubo un caso de un niño japonés, muy famoso, los turistas japoneses que vemos por Europa. Pues uno de estos niños fue secuestrado en Dinamarca, y curiosamente los otros dos casos fueron en España, en Madrid. Y voy a dar los nombres de estos dos niños, que uno es Toru Ishioka y otro es Kaoru Matsuki. El primero fue secuestrado cerca de una fábrica de quesos en Madrid. El otro pequeño, el gobierno norcoreano ha reconocido que lo secuestró, murió a los 7 años después de producirse el secuestro por causas naturales. Y el primero que he citado, Toru Ishioka,
también falleció hace poco porque hubo un accidente en su casa, hubo un escape de gas y murió, pero sin embargo tiene hijos y está luchando la familia de Japón, por lo menos, que no pueden recuperar a su hijo, pero al menos los nietos. Es bastante duro esto. Como he dicho, hubo de 70 a 80 niños secuestrados. Al final ninguno ejerció de agente secreto, pero sí los obligaron a enseñar la lengua y cultura japonesas a futuros agentes norcoreanos que estaban destinados a Japón. Y bueno, esto me parece curioso porque no solo hubo japoneses en estos secuestros, se secuestraron algunos niños de otros países. Voy a citar el número, hubo 4 malayos, 3 franceses, 3 italianos, 2 holandeses, un singapurés, un tailandés, un jordano y un rumano. De estos niños solamente ya en edad adulta han regresado 5 a Japón. El gobierno norcoreano al final por presiones reconoció esto y dejó volver a 5 de estos niños ya adultos, además con sus familias, con las familias que se habían casado con mujeres o maridos norcoreanos, y bueno, y ya estos han podido regresar a Japón, incluso trayéndose a todos los niños y a los nietos de la familia que les esperaba allí, que no sabía de ellos hace tantos años. De momento, Corea del Norte hay 17 actualmente pendientes de extradición. El problema es que Kim Jong-il, que era el anterior dictador, era más proclive, era más laxo a la hora de permitir que estos niños volvieran, estos ya adultos, vamos. También el presidente de Japón, Junichiro Koizumi, en aquella época era también... tuvo un tono más conciliador con Corea del Norte para que regresasen. Ahora está más difícil la cosa, sobre todo el nuevo dictador el Kim Jong-un, que es mucho más radical y de momento ha dado un carpetazo. Tampoco ha ayudado el nuevo primer ministro japonés, que es Shinzo Abe, que desde el rearme que está haciendo ahora Japón, un rearme militar, pues ha hecho que Pyongyang suspenda estas extradiciones, y tampoco ha ayudado Donald Trump, que con sus últimas declaraciones ha cabreado más a Corea del Norte. Y bueno, ojalá la cosa siga adelante y estas 17 personas por lo menos puedan volver con sus familias, aunque sea tarde, pero que puedan volver. Tenemos que hacer otro programa de servicios secretos. Nos hemos quedado con muchísimos temas en el tintero, de espionaje, de servicios de inteligencia, de falsos espías, tanto en la antigüedad como en época moderna. Y vamos, Rubén, nos lo apuntamos para hacer un segundo programa en la próxima temporada, porque se han quedado muchos temas. Es que hay muchos, o sea, ha habido tantos países y tantas épocas que hay que hacer otro programa bien hecho. De todas formas, salvo esto último, que ha sido bastante triste. Sí, además... Mejor nos quedamos con el recuerdo de Mortadelo y Filemón. Exacto, del señor... Agentes de la tía. Exacto, eso sí que era... Vamos a quedarnos con este recuerdo. Eso sí. Técnicos de investigación aeroterráquea, eran espías, pero de buen rollo, ¿sabes? Que con sus técnicas pues espiaban, pero no como estos norcoreanos, que este último caso verdaderamente es sangrante. Entre los mismos servicios secretos estoy seguro que esto ha sido bastante criticado, porque es verdad que muchas veces suelen romper la ética, pero tienen un límite. Sí. Y aquí Corea del Norte es que ha roto todo, o sea, esto de centrarse exclusivamente en niños ha roto todos los esquemas morales que puede haber para esto. Se ha cruzado, podríamos decir, una línea roja, todas las líneas. Todas las líneas, esto es inadmisible. Sí, exacto. Combinar a nuestros oyentes a que sigan con nosotros en un próximo programa, que esperemos contar con tu colaboración, Rubén, para seguir hablando de temas interesantes y seguir desvelando los misterios de la historia. Así es. Bueno, lo hemos hablado fuera de micrófono. En el siguiente programa continuaremos el final de la Primera Guerra Mundial con la Guerra Civil Alemana, muy poco conocida. Por cierto, ¿Hitler fue comunista? Decía a nuestros oyentes que nos vuelvan a sintonizar aquí en Onda Polígono, el Chupacabras, en las madrugadas del martes al miércoles. Y nada, como terminamos siempre, y más hoy, que hay que tener cuidado con estos servicios secretos, no te vayan a secuestrar. Hay que abrir los ojos y despertar. Hasta la próxima. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia.
Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.